ya no queda mucho evento, queda este turno y otro más. Así que nada, vamos a intentar hacer una charla que no es demasiado técnica tampoco. Va muy en la línea de otras charlas que habéis podido ver en este evento, más rollo filosófico y demás, que son más fáciles siempre de tanto de explicar como de entender. Y no vamos a ahondar en muchos temas así demasiado técnicos, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es presentaros muy rápido. Yo soy Jorge Castillo, estoy trabajando actualmente en Jovan Talent y él es Pablo Guardiola, la mayoría ya le conoceréis. Bueno, y a ti también. Y a mí, bueno. Y nada, tú trabajas en Telefónica y más. Bueno, ahí tenéis un poco las diferentes formas de contactar con nosotros para lo que queráis, cualquier duda que tengáis o si queréis hablar de lo que sea, pues ya sabéis, ¿vale? Bueno, lo que nosotros os vamos a contar hoy es más o menos todas las fases por las que suele pasar un desarrollador que trabaja en una empresa orientada a producto, ¿vale? Como sabéis, las empresas que trabajan normalmente en producto o que en un momento de su vida deciden dedicarse a producto, suelen hacer pasar a los desarrolladores por una serie de fases que normalmente son muy parecidas en todas ellas, ¿no? Entonces, antes de empezar a picar código, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y por las que vamos a empezar a hablar, evidentemente, son las reuniones, ¿vale? Las reuniones, yo creo que a casi ningún desarrollador le gustan demasiado, o sea, normalmente significan salir un poco del foco del código, que es lo que a todos nos gusta hacer y por lo que nos dedicamos a esta profesión. Y generalmente, pues eso, son como una posible interrupción dentro de nuestro trabajo diario y no nos suelen gustar demasiado. Entonces, hay varios puntos a tener en cuenta en ellas para que no te acaben comiendo un poco la jornada laboral, ¿no? Y esto es algo que yo creo que en Jovan Talent, en parte, pues hemos sufrido en algunos casos, porque ya nos estamos convirtiendo en una empresa lo suficientemente grande como para que haga muchísima falta el coordinarse bien, tener una buena comunicación y demás. Entonces, bueno, evidentemente hay que trabajar en la eficiencia de las meetings, ¿no? La eficiencia de las meetings puede ir por muchos caminos diferentes, pero uno de ellos muy claro es el hecho de prepararlas, ¿no? La diferencia, yo creo, o por lo menos yo pienso que hay una diferencia muy grande entre una meeting que está preparada y una que no, ¿no? Si tú al final vas a una meeting sin prepararte, lo que va a ocurrir en ella, como es normal, es que te empiecen a surgir dudas sobre lo que se va a hablar en ella y a tus compañeros también, y empecéis a discutir, a divagar, a dar muchas vueltas y al final muy probablemente no acabaréis sacando ningún punto de acción o nada que tengáis realmente claro y que pueda hacer que esa meeting se convierta en algo productivo, ¿no? El hecho de llevarla a cabo. Entonces, preparar las meetings básicamente significa saber de qué se va a hablar, dedicarle tiempo, o por lo menos el tiempo que merecen a estudiar el problema y saber que, por lo menos llevar pensado qué quieres que la gente escuche de ti, ¿no? ¿Qué crees que la gente va a necesitar escuchar de ti, ¿no? Y evidentemente hay que ser capaz de tomar puntos de acción, ¿vale? Esto también nosotros lo intentamos seguir más o menos de manera fiel y es eso, ¿no? Es tomar puntos de acción sobre decisiones o acuerdos a los que se van llegando y documentarlos, ¿vale? Entonces hay que tener mucho eso en mente, ser eficiente durante la reunión, no empezar a divagar, contar historias, sino ir a lo que tienes que ir, discutir lo que tengáis que discutir, tomar puntos de acción y salir, y no dedicarle pues media mañana a hacer una reunión que además luego si no se sacan puntos de acción probablemente en algún momento habrá que repetirla. Y luego el número de gente involucrada también es un factor muy importante, ¿no? Tendemos muchas veces a llevar a muchísima gente a las reuniones y generalmente pues se puede recortar en ese sentido y pensar un poquito mejor qué gente debería ir y que luego pues estas personas trabajen a lo mejor más en comunicar toda esa parte que han discutido en la reunión a sus respectivos equipos o a la gente con la que van a trabajar, ¿no? Entonces escalar un poquito ese flujo de información y que no sea todo el mundo el que tiene que ir a todas las reuniones, ¿no? Evidentemente eso va a ayudar también. Bueno, después de lo que sería un poco la fase previa de reuniones en las que se discute un poquito el planning que se va a llevar dentro del sprint y demás, o se discuten sobre todo las diferentes features que nos gustaría tener dentro, llegaría un poco la fase de definición de producto, ¿vale? En la que nosotros no intervenimos directamente, pero yo creo que indirectamente sí, ¿no? Entonces,
Yo creo que, o por lo menos me parece bastante interesante que si vas a definir un producto, intentes orientarlo un poquito más a lo que es el conseguir feedback rápido de tus usuarios, ¿no? Si planteas tu producto de una manera orientada más a lo que es un modelo MVP para luego posterior iteración, seguramente conseguirás llegar mucho antes a los usuarios, cumplirás mejor los tiempos y aunque haya cierta cantidad de funcionalidades que hayas tenido que apartar un poquito y dejarlas para más adelante, recibirás feedback muy rápido, ¿vale? La base de usuarios no tiene por qué ser la base de usuarios final, puede ser simplemente pues, gente que esté en una beta o en una alfa o una beta interna. Pero cuanto más acerques tu producto a los usuarios, más probable es que lo orientes como lo tienes que orientar, ¿no? Que generalmente es, pues debería basarse en las necesidades reales que ellos tienen, ¿no? Si no haces esto, es bastante probable que puedas acabar divagando demasiado sobre los problemas, imaginando demasiadas situaciones, pero no comprobándolas o contrastándolas con una base de usuarios y estadísticas de uso reales. Y bueno, en esto también se basa la transparencia del producto, ¿no? En todo momento, o del desarrollo del mismo. Esta frase pues, nos gustó bastante cuando la leímos y bueno, es muy significativa, ¿no? En ese sentido. Trabaja con un usuario para pensar como un usuario, ¿vale? Cuanto más cerca tengas usuarios reales de tu aplicación, pues mejor pivotarás, mejor tomarás decisiones durante el desarrollo de la misma. Bueno, PM Education, esto, ahora veréis a qué nos referimos con ello. Evidentemente, cuando el producto más o menos está definido y queremos o tenemos, los PMs tienen claro qué es lo que van a querer hacer, pues se te van a pedir estimaciones, como es lógico, ¿vale? Y en ese momento, pues tú necesitarás una serie de detalles para poder estudiar el código y entender más o menos el tiempo, o hacer un cálculo más o menos aproximado del tiempo que tú crees que tardarás en realizar eso, ¿no? Esa tarea. Y ahí entra el tema de la definición de user stories. Normalmente, bueno, hay PMs que tienen unas formas de trabajar, otros tienen otras, pero generalmente la persona que mejor sabe lo que vas a necesitar para desarrollar una feature eres tú. Entonces, trabajar un poquito en tener un ownership sobre esa toma de decisiones, instar al PM a que te ofrezca una serie de cosas o de requerimientos que tú vas a necesitar para poder empezar a trabajar, me parece positivo, ¿no? Entonces, si puedes de alguna manera educar, entre comillas, a tu PM a que si te da una serie de cosas, una pequeña checklist o un documento que puedes compartir con él, empiezas a trabajar o empezarás a trabajar desde el día 1, ¿no? Si tú le demuestras que gracias a eso empiezas a trabajar pronto, es muy probable que a la primera, a lo mejor no, a la segunda quizá tampoco, pero a la tercera él mismo cogerá y directamente te lo dará, ¿vale? O lo tendrá preparado el primer día. Y ahí es donde entrarían pues, las típicas cosas que todos necesitamos para empezar a trabajar sobre una funcionalidad, que puede ser pues, enlaces a los diseños, que deberían ser finales, una serie de flujos lo suficientemente detallados, con cualquier aplicación que nos permita hacerlo. No sé, qué es lo que vamos a metricar, un poco todo lo que vamos a necesitar para poder llevarlo a cabo, ¿no? Y hacer la estimación correcta. Que es a lo que vamos ahora. Cuando tú tienes toda la fuente de información lo suficientemente completa para poder hacer la estimación, pues ahí tienes una serie de responsabilidades, ¿no? Por lo menos como yo lo suelo ver, lo mejor que puedes hacer es evitar dar estimaciones en caliente. No, por mucho que estés en una reunión de planning y se piense que allí se puede definir todo, se puede estimar todo y demás, yo creo que es mucho más interesante decir, vale, me voy a parar un momento, voy a mirar el código, voy a estudiar los problemas que podrían surgir, voy a hablar con el tío de backend a ver cómo podríamos solucionar esto, involucrar también en esa discusión a tu compañero de la otra plataforma de mobile, ¿no? Si yo estoy en Android, pues involucrar al compañero de iOS. Y en función de eso, con todo ese estudio, pues hacer tu estimación. Y entonces volver a la persona que te las ha pedido y decirle, vale, pues son 6 story points o lo que sea. El hecho de evitar dar estimaciones en caliente, evidentemente, luego va a ser en beneficio tuyo, ¿no? Es decir, si tú coges y das una estimación en la que no te vas a pensar ni un segundo, dices, voy a tardar 3 story points.
y luego resulta que tardas 5 porque no lo habías pensado bien, pues también va en contra tuya, ¿no? ¿Es tu responsabilidad trabajar en el estudio de esas estimaciones y en acercarlas lo máximo posible a lo que tú piensas que vas a tardar en la realidad? Y evidentemente no se pueden interpretar como deadlines tampoco, por el otro lado. Es decir, tú tienes que trabajar, o creo que demuestra profesionalidad el trabajar en acercarlas a la realidad lo máximo posible, pero evidentemente no vas a acertar nunca al 100%, ¿no? Entonces no se te puede pedir que oye, como dijiste 6, tiene que ser 6 y si no, pues has fallado rotundamente, ¿no? Bueno, una vez tenemos todo lo que es la feature definida, estimada y demás, pasaríamos a pensar en desarrollar, ¿no? En empezar a picar código. Pero antes de eso, y para evitar un montón de problemas y vueltas que no queremos que ocurran, creo que es muy interesante definir contratos, ¿vale? De nuevo, coger a la gente que va a estar involucrada en esos contratos. Por ejemplo, el PM cuando te da la User Story definición de User Story, él ya te da un contrato, ¿no? Que sería el User Criteria, ¿no? Que es lo que tiene que respetar esa User Story o esa feature para darse por finalizada o por completada. Eso es un contrato. Si eso se elabora lo suficientemente bien y claramente, luego tú a la hora de desarrollar evitarás un montón de problemas, ¿no? Y de tener que ir, volver, no, que me he equivocado, tengo que volver a empezar, todo este código que he escrito lo tendré que borrar, ya no me vale de esta manera, sino de esta otra. Y al final, pues por ejemplo, cuando trabajas con el backend pasa lo mismo, ¿no? Un contrato es la definición de la API, de los endpoints, cómo van a venir esos valores. Eso es importantísimo definirlo de antemano. Si no trabajas en eso, es bastante probable que cualquier cambio improvisado en el backend provoque que tú tengas que cambiar muchísimas cosas porque no esperabas que esa información se recibiese de esa manera, etcétera, ¿no? Evidentemente, pues tenemos que trabajar en arquitecturas que se vean poco afectadas cuando esto ocurre, ¿no? Una buena división de capas y que estén desacopladas, pero aún así no te puedes librar de ello al 100%. Si resulta que se inventan un modelo nuevo que no tiene nada que ver con lo que tú tienes, igual te parte la mitad de la arquitectura porque lo han improvisado, ¿no? Sobre la marcha. Y de nuevo lo mismo, discutir con la gente involucrada y si esto se lleva a cabo, la coordinación mejorará mucho, ¿no? A la hora de trabajar. Bueno, posteriormente a esta fase inicial en la que definimos el producto, lo estimamos y elaboramos esos contratos, empezaríamos a pensar ya en desarrollar. Ahora sí, ¿no? Y durante el desarrollo hay un montón de cosas no tan técnicas, pero que nosotros hemos considerado también bastante importantes, ¿no? Una de ellas es evidentemente el profesionalismo, que se puede aplicar a un montón de campos, pero en este caso yo lo he querido aplicar más bien a lo que es el desarrollo a nivel de código y me quiero referir sobre todo a sentirte satisfecho con el trabajo que haces, ¿no? Esto ya lo hemos oído en otras charlas anteriormente, durante el día de hoy y ayer. Y es básicamente intentar irte a casa todos los días contento por el trabajo que haces, ¿no? Porque hay días malos, hay días buenos, pero yo creo que, o por lo menos lo intento, que en esos días malos, por lo menos si intento hacer las cosas bien y demás, me suelo ir a casa bastante más satisfecho y ya resulta que a lo mejor se ha convertido en un día que ya no es tan malo, ¿no? Y el hecho de hacer las cosas bien, pues es todo lo que estamos cansados de repetir siempre, ¿no? Hacer código limpio, que sea legible, escribir los test de las partes que tú consideras que deberías cubrir para aportar ese valor, respetar flujos de trabajo, ya no tanto a nivel de código, no sé, respetar a tus compañeros, ser organizado, etcétera, etcétera. Luego el término accountability, que es un término inglés, me parece, que en castellano no tiene una traducción literal, pero básicamente es como responsabilizarte de las decisiones que tienes que tomar, ¿no? Ser capaz de hacer eso. Y yo lo llevaría un poco más allá, ¿no? También a ser capaz de tomarlas, porque muchas veces vas a tener que tomar decisiones conforme estés desarrollando. Un ejemplo, imaginas que tienes que hacer una funcionalidad y veis que no vais a llegar por el tema que sea, pues igual puedes improvisar un poquito y proponerle una solución a tu product manager, ¿no? Y decirle, mira, es que me estás pidiendo esto,
pero yo creo que no voy a poder llegar al viernes o al jueves o cuando sea. Y en cambio, si te quito esta parte de aquí y te doy en cambio esto que ya lo tenemos más o menos integrado, que es bonito y el equipo de diseño me dice que ok, puedo llegar, ¿no? Entonces es una decisión que tienes que tomar y que luego, pues si tiene cualquier tipo de consecuencias, también deberías ser capaz de aceptarlo, reconocerlo y mejor aún proponer alguna solución, ¿no? Mejor. Creo que eso también diferencia a un programador con experiencia de una persona que acaba de empezar, ¿no? Esa capacidad de toma de decisiones, improvisar un poquito, pero siempre dentro de los límites marcados de las tareas que te corresponden, ¿no? Bueno, la comunicación ya se ha mencionado. Esta mañana, por ejemplo, la charla de Luis iba muy centrada en ciertos aspectos de la comunicación, respeto entre compañeros y demás. Entonces, la comunicación es importantísima, sobre todo cuando las empresas crecen, se hacen grandes o están muy divididas, pues tienen un modelo orientado a equipos pequeñitos, pues la comunicación cobra aún más importancia, ¿no? De nuevo entra el tema de las reuniones. Estas son las dailies, que son las que solemos tener todos los días conforme estamos desarrollando en un sprint. Y ahí la eficiencia es realmente importante. Para mí una daily es la típica reunión que es o te vale exactamente para lo que tú quieres o se puede convertir en un desastre, ¿no? Muy rápido. Si la gente no va preparada a esa reunión, pero sobre todo concienciada de que solo tiene que contar lo que él cree de los compañeros que deberían escuchar y decir a lo mejor qué te bloquea y poco más, si eso no lo haces, lo más probable es que acabes listando un montón de cosas que hiciste el día de ayer y que pues, seguramente no aportarán ningún valor a nadie, ¿no? Hay muchas veces que de alguna manera nos sale, no sé, nos apetece aprovechar esa oportunidad de la daily como una forma de decir, mira, todo lo que soy capaz de hacer. Yo me traigo aquí una lista de 20 cosas, que es lo que ayer te hice, y soy un crack, porque vamos, soy una máquina, ¿no? Pero eso no tiene ningún sentido, ¿no? Yo orientaría mucho más la daily pues para lo que es una comunicación eficiente sobre lo que estás haciendo y que te bloquea y poco más, ¿vale? Hay que ir un poco concienciado también por eso. Luego, el tema de la información, que se puede dar por 27 millones de canales diferentes. Hoy en día tenemos Slack, tenemos Hangouts, tenemos las propias reuniones, tenemos la silla de al lado que llega el PM y se te sienta y te cuenta una historia y luego te pide que si la puedes llevar a cabo y luego se va con el tío de backend y le pide otra cosa e intenta ahí atar los cables muy rápidamente para darle una salida productiva. Entonces, hay como un montón de canales de comunicación que pueden hacer que la coordinación luego en el equipo sea fallida, ¿no? Porque luego vendrá a lo mejor, pues yo qué sé, una persona de backend y dirá, pues mira, tú no me contaste esto, yo no sabía que esto iba a ser así, yo lo he programado de otra manera, ahora qué hacemos, no llego al deadline, etcétera, ¿no? Entonces, centralizar la información en el menor número de canales posibles y sobre todo que quede persistida, ¿no? Hemos puesto que básicamente es que se documente, que tú puedas ir y consultarla. Que tú como desarrollador, si quieres hacer algo, tengas un sitio donde ir, consultar, ver cómo se hace y entonces ponerte a trabajar, ¿no? En ello. Y por supuesto esto es evidente, pero esto hay que cumplirlo siempre. Tienes que ser educado con tus compañeros. Otra vez en la línea de lo que Luis comentó esta mañana. Y bueno, a partir de aquí voy a dejarle el micro a Pablo para que os hable un poco más de la parte técnica. Ya entraríamos en la fase de lo que es el desarrollo y toda la problemática y la filosofía que hay en torno a eso, ¿vale? Sí, se me oye bien, ¿no? Bueno, primero disculpad por la voz, ¿vale? Pero que llevo unos días jodidillo de la garganta. Pero bueno, vamos a hablar un poco de las buenas prácticas o de cómo consideramos nosotros que tiene que ser un buen desarrollador, más en la parte técnica, es lo que ahora voy a comentar yo. En primer lugar, esta frase, ¿no? Un poco de no tenemos que tener miedo al cambio, ¿vale? Al final, diariamente nos enfrentamos a trade-offs, ¿vale? O sea, nuestro trabajo es enfrentarnos a trade-offs, ¿vale? Entonces, está claro que los PMs
no nos van a dejar tiempo así tan a la ligera, ¿no? para hacer cosas de limpieza o de refactorización y tal, porque ellos están más centrados en el producto, pero al final es un poco es lo de siempre, ¿no? Tenemos que ser lo suficientemente profesionales como para, si pasamos por una zona del código que nosotros consideramos que está mal, pues un poquito de aplicar la regla del Boy Scout y mejorarlo, ¿vale? Y cuando hablo de mejorarlo, me refiero a lo mejor típica variable que no se entiende o que tú es nueva para ti y dices, uy, esto me suena a chino. Y cuando ya lo entiendes, pues dices, pues joder, la refactorizo, le cambio el nombre que me cuesta nada, que de hecho los IDEs lo hacen por nosotros, y ya por lo menos para el próximo que venga o incluso nuestro yo del futuro diga, joder, pues esto ya lo entiendo, ¿vale? O sea que son pequeños cambios, ¿vale? Que no nos cuestan nada, pero que muchas veces siempre lo dejamos ahí de lado porque el PM nos está diciendo funcionalidad, 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 ¿vale? Pero tenemos que tenerlo en cuenta. Por otro lado, y muy importante, tenemos que ser proactivos, ¿vale? Al final, esto es lo de siempre, ¿no? Tiene que salir de ti, ¿no? Tienes que ponerle tú un poco de cariño, ¿no? al código y decir, pues, oye, si esto está mal, pues yo voy a cambiarlo, ¿no? O sea, lo que comentaba Jorge esta mañana es de predica, ¿no? Con el ejemplo, ¿no? Y, por supuesto, esto, bueno, por supuesto, perdona, hay veces que es difícil, pero esto es como lo que yo suelo decir, muchas veces es mejor pedir perdón que permiso, ¿vale? Y luego todos somos humanos, ¿no? Como ha comentado esta mañana Luis, y si nos equivocamos, pues bueno, nos hemos equivocado, pero si no lo hace nadie, pues al final es muy fácil estancarse, ¿sabes? Y porque hay una decisión que se tomó en no sé qué reunión y ya se tomó esa decisión, ya llega alguien y no se cambia, ¿no? Es como lo hemos hecho históricamente, pues ya lo seguimos haciendo, pues no, porque igual a lo mejor viene un compañero nuevo al equipo y dice, oye, ¿y esto por qué lo hicisteis así? Y dices, pues no, es porque se tomó la decisión en su día y tal. Ya, pero llega un momento que el código pues, se puede estancar y no evoluciona. Por otro lado, otra de las cualidades de un buen desarrollador tiene que ser el equilibrio, ¿vale? Por supuesto, el código perfecto no existe, ¿vale? O sea, es lo que os comentaba antes, ¿no? Todos los días tenemos que lidiar con trade-offs, pero también es cierto que tenemos que aprender a saber lidiar con esos trade-offs, ¿no? O sea, es lo que también comentaba esta mañana Jorge, ¿no? Pues, por ejemplo, él dice, no, yo vuelvo de viaje, ¿no? Como lo comparaba con los cocineros, ¿no? Y dice, yo vuelvo de viaje y claro, llego a las 12 de la noche, no me voy a poner a hacer un pollo con pepitoria, ¿sabes? Para cenar, ¿no? Me hago un sándwich y me voy a dormir, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Al final es un poco saber tomar qué decisiones, pero también teniendo en cuenta que estas decisiones que ahora tomamos como trade-off luego se convierten en deuda técnica. Y al convertirse en deuda técnica tenemos que en algún momento pagarla, ¿no? O sea, tenemos que, de alguna forma, una de las técnicas que nosotros utilizamos es documentar esa deuda técnica y luego, viendo la prioridad que tiene esa deuda técnica, pues arreglarla antes o después. Pero esto viene un poco en contra de lo que acabo de decir, ¿no? O sea, al final tampoco nos podemos conformar con código que funciona y ya está, ¿no? O sea, siempre como profesionales tenemos que ir un poco más allá, ¿no? Al final, un buen ingeniero se diferencia del ¿cómo decirlo?, el mediocre, ¿no? El ingeniero mediocre que, bueno, esto funciona, pues sin más, ¿no? No, o sea, como buenos profesionales tenemos que ir más allá, ¿no? Y dar
un do de pecho, ¿no? Y decir, pues no, mira, yo lo he hecho esto así, por esto, por esto, por esto, y además es nuestra profesión, ¿no? Supuestamente nos gusta hacerlo y lo tenemos que hacer bien, ¿no? El tema del ownership, ¿vale? Esto, en primer lugar, tenemos que aprender a criticar y más a criticar con modales y tal, y tenemos que aprender mucho más a ser criticado, ¿vale? O sea, yo creo que nosotros nos encanta criticar, ¿sabes? Somos muy salsa rosa los españoles. Pero claro, cuando te critican a ti es cuando ya ahí te toca la patata y dices, joder, ya es como que te duele, ¿no? Cuando tú lo estás haciendo todos los días, pero cuando te lo hacen a ti es, ya está aquí tocando los bemoles, ¿no? Bueno, pues aquí el tema es tener claro que no os toméis las críticas como algo personal, ¿vale? Esto es una cosa que suele pasar muchas veces. Cuando alguien te critica en el trabajo, no te critica a ti personalmente, ¿no? Te critica lo que has hecho en el código, ¿no? O sea, no os toméis esas críticas como algo personal, pues lo típico, ¿no? Hostia, ya me está echando la bronca. No. O sea, lo que te está diciendo es que eso lo podías hacer mejor y luego es cierto que hay que cuidar cómo se dicen las cosas para que no se tome algo de código o del trabajo como algo personal. Por otro lado, el tema de la propiedad colectiva del código. Este punto me encanta nombrarlo porque al final lo normal es que nosotros trabajemos en un equipo. O sea, estamos compuestos de varias personas. Hay casos excepcionales que hay gente que está trabajando en una aplicación, solo están ellos, pero lo normal es que cuando tú vayas a una empresa nueva y tal, trabajas con un equipo. ¿Y qué pasa? Pues que el código debería de ser de todos. O sea, no, lo típico que seguro que os ha pasado, pues mira, no, es que esto no está funcionando. Ya, pero es que lo hizo Pepito. ¿A quién no le ha pasado eso? Que levante la mano a quien no le haya pasado eso. A nadie, ¿no? Porque a todo el mundo os ha pasado, ¿no? Pues no, eso no debería de ser así. O sea, el código es de todos y no tenemos que buscar culpables, ¿no? Se trata de todos estamos remando hacia lo mismo, a sacar un producto bueno y deberíamos de concienciarnos de que el código es de todos y todos pueden hacer cambios sobre el código. Entonces, está claro que si una persona trabaja en una funcionalidad concreta, pues él va a conocer más de esa funcionalidad. Pero si ese día esa persona no está y hay un problema y tienes que hacerlo, pues no te cubras diciendo, no, es que eso lo hizo Menganito. Y dices tú, pues no. O sea, si somos lo suficientemente profesionales, pues decimos, no, voy a arreglarlo, ¿no? Porque al final lo que se trata es de trabajar en equipo y sacar un proyecto o producto adelante. Por otro lado, el tema de las herramientas. En primer lugar, tenemos que llegar a dominar las herramientas que usamos diariamente, ¿vale? Véase el IDE, véase el shell, atajos de teclado y tal. Pero tampoco os toméis esto como una regla de oro de lo típico que yo me sé los atajos de teclado y voy más rápido. O sea, porque el cuello de botella de un ingeniero no es lo rápido que escribe, ¿no? Es lo rápido que piensa. Entonces tenemos que llegar a dominar las herramientas para que nos haga ir más rápido y ser más eficientes. Pero luego, además, también tenemos que aprender a crear nuestras propias herramientas, ¿vale? Cuando hablo de nuestras propias herramientas, pues el típico script que migra un modelo de una base de datos de un tipo a otro tipo, porque es una tarea repetitiva, que igual es interesante tenerla con una herramienta que nos la genere automáticamente. O véase una librería, ¿vale? Imaginar que podéis abstraer una parte de vuestro código porque creéis que si luego otro equipo pueda utilizarla, pues ya está separada en un módulo aparte
y el otro equipo podría llegar y utilizarla como si fuera un framework. Y luego, por supuesto, automatizar y automatizar todo lo que podáis, todas las tareas repetitivas que tengáis en vuestro proyecto, tratar de automatizarlas, ¿vale? Esto ahorra mucho tiempo y es súper eficiente, ¿vale? Y hablo de automatizar la documentación. Nosotros, por ejemplo, tenemos un script porque a nosotros normalmente nos pasan las imágenes desde diseño en el formato de iOS. Pues nosotros tenemos un script que nos hace el resize de las imágenes para cada una de las densidades de Android, ¿vale? Por ejemplo. Y lo tenemos porque al principio lo teníamos que hacer a mano y al final dices, pero es que estoy perdiendo el tiempo cuando me podía dedicar a otra cosa que me va a ser más productiva. Testing. Vamos a repasar un poco lo que consideramos nosotros como buenas prácticas. Esto igual ya se ha comentado muchas veces, pero es bueno seguir explicándolo y a ver si de una vez cala. Lo primero, ser listos, ¿vale? ¿Con qué queréis poneros en cuanto al testing y qué queréis testear, ¿no? Al final, el típico ejemplo pues si estoy trabajando en una empresa que se dedica a pagos, pues o sea, si llego nuevo y me encuentro que no tengo test, pues lo primero que vas a decir, oye, ¿dónde están los test? Vale, no, es que no tenemos test. Vale, pues vamos a ponernos a hacer test. Pues no os volváis locos, decir, vale, pues ¿por dónde empezamos? Que tenemos que conseguir el 100% de cobertura de código. No. Primero pensad qué es lo importante para vuestro negocio, ¿vale? Lo típico, pues en nuestro caso no me voy a poner a testear que el login de la aplicación está funcionando correctamente. Si estoy trabajando en una empresa de pagos, pues me voy a poner a testear que las transacciones se hacen correctamente, ¿no? Y que el dinero de un usuario llega a otro usuario cuando lo está pidiendo a través de la aplicación, ¿vale? O sea, no os obsesionéis con el 100% de cobertura de código, sino siempre empezad por la parte más crítica de vuestro negocio. Por supuesto, tratad de diseñar código testeable, ¿vale? Con esto me refiero a que intentad que vuestras clases estén diseñadas para que acepten dobles de test, ¿vale? Tan sencillo como eso. Luego ya, pues si queréis meter inyección de dependencias o un service locator o lo que sea, eso ya es otra decisión. Es como lo de usar TDD o no. Al final da un poco igual, ¿no? Si tú tú diseñas, tus clases para que puedan ser testeadas, me da igual que hagas los tests antes o que los hagas después, ¿vale? Pero es importante que lo hagamos porque si no, cuando intentas meter test es un verdadero caos. Y luego este es un punto que también nos gusta nombrarlo, que es el tema de siempre enfocar vuestros tests a test de estado, ¿no? Frente a los de verificación. Creemos que los test de estado son menos frágiles, ¿vale? Yo aquí siempre pongo el típico ejemplo de imaginar que estoy testeando que 2×2 siempre me da 4, ¿vale? Pues yo sé que 2×2 siempre me da 4, ¿vale? Entonces testeo que el resultado de esa operación es 4. Independientemente de si estoy utilizando por debajo una suma repetitiva o si estoy utilizando una tabla hash en la que tengo precalculada la tabla de multiplicación del 2 o lo que sea. Al final me da igual cómo esté la implementación porque yo me voy a fijar única y exclusivamente en que 2×2 me da 4. ¿Vale? Luego también esto se puede llevar al scope o al ámbito de tratar de hacer test de a lo mejor un scope más grande, pero que estén testeando un estado. No que la típica función ha sido llamada, porque en ese caso, en el momento en el que alguien cambie el nombre de esa función, vas a tener un problema porque el test te va a dejar de funcionar.
Al final, un poco el tema del testing es para sentirse seguro, ¿no? Es la típica frase que se dice es que, pues yo, ¿tú por qué haces test? Pues yo hago test porque me quiero ir a mi casa tranquilo y que no he roto nada. Y mucha gente dice, voy a poder dormir tranquilo, ¿no? Para ello, una de las buenas prácticas es, siempre que encontremos un test, tratar de meter un bug, tratar de meter un test unitario que lo reproduce, ¿vale? Así nos estaremos asegurando que nunca más reintroducimos ese bug, ¿vale? Al menos sabemos que ese bug que ha ocurrido ya nunca más va a volver a suceder. Por otro lado, el tema del refactoring, ¿vale? Que está muy ligado con el testing. Al final, si tenemos una suite de test de arnés o de andamio, como queráis llamarlo, esto lo que nos facilita es el estar tranquilos, que si hacemos cualquier cambio en nuestra aplicación, va a seguir funcionando como esperábamos, ¿no? O sea, al final es un poco, esa es la idea, ¿no? De estar seguros de que no hemos roto nada, ¿no? Entonces pasamos nuestros test de andamio, que normalmente es los pocos test que tenemos, pues al menos pasarlos, ¿sabes? Para ver que no hemos roto nada. Y si no tenemos, intentar, ¿sabes? Si vais a afrontar un nuevo refactor, pues intentar cubrirlo, aunque sea con un scope más grande o un tipo end-to-end o lo que sea, que son más fáciles de hacer esos test, pues que al menos lo tengamos para asegurarnos de que si estamos cambiando algo, estamos refactorizando algo, no hemos metido la gamba. Al final, el tema del testing es para obtener feedback inmediato, ¿vale? O sea, nosotros queremos saber que lo que hemos escrito y lo que hemos desarrollado está funcionando correctamente, y contra más rápido, mejor. Entonces, una de las técnicas que nosotros solemos hacer es intentamos dividir los tests en lentos, menos lentos o más rápidos. ¿Por qué? Porque al final el tema de que cuando un test nos va lento, al final o lo acabas ignorando o lo acabas borrando. ¿Y qué pasa? Al final, si esto lo seguimos haciendo una y otra vez, nos quedamos sin test y ya no estamos protegiendo nuestra aplicación, ¿no? Estamos como perdiendo esa seguridad que habíamos ganado antes de saber con certeza que nuestro código estaba funcionando como queríamos. Esta es un tema que igual muchos de vosotros ya lo hacéis, ¿vale? Pero hay veces que te encuentras en algunos proyectos que no. Pero siempre intentad tener un servidor de integración continua, pues por lo típico, para que asegurar que en cada PR tengamos, ¿sabes?, los test pasados y estén en verde antes de ponernos a revisar el código. O pues esto, ¿no? El tema de, por ejemplo, el tema también de tener un flow de Git, ¿vale? Es muy importante, ¿no? Y, por supuesto, utilizar un sistema de versión de controles, porque nos va a permitir dar saltos hacia atrás, o, por ejemplo, si has roto algo, puedes volver siempre a la versión anterior de una forma muy sencilla, ¿no? Con un comando, ¿vale? Imagino, bueno, os veo muy callados, ¿vale? Yo suelo preguntar y tal. Supongo que todos estáis usando control de versiones, ¿sí? Y integración continua. Y hooks para pasar los tests. Eso ya no tanto, ¿no? Pues vale, pues mira. Es una buena práctica, ¿vale? Pues sobre todo si tenéis test para asegurar que no has roto nada. Al final, esta frase un poco lo resume, ¿no? Testea tu código y tu software, porque si no, tus usuarios lo van a hacer, ¿no? Y esto pues es lo típico, que los usuarios se ponen a quejarse, te ponen
pues la típica puntuación mala, un review muy malo, y esto es un poco, si entras en ese ciclo luego es muy difícil salir, ¿vale? Pero bueno, aquí no acaba todo, ¿no? Porque esto, como hemos puesto en el nombre de la charla, ¿no? Esto era el camino del desarrollador, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? Después pues de que acabe nuestra jornada laboral? Porque imagino que bueno, aquí todos estáis en un evento un sábado, o sea que es un poco esa idea, ¿no? Hay que invertir, tenemos que invertir en nuestro conocimiento, ¿vale? Porque al final es la tecnología y los frameworks corren mucho, ¿no? Lo que ahora está de moda el año que viene ya no va a valer para nada. O sea, tenemos que aprender cosas nuevas, salir de nuestra zona de confort. Un poco es como siempre estar ahí a la última, ¿no? En la medida de lo posible, porque es que si no vendrá alguien por detrás y te pasará, pero volado. Otro de los puntos que también me gusta comentar es, al final, los dueños de nuestra carrera somos nosotros, ¿vale? Esta es una pregunta retórica que nos tenemos que hacer, ¿vale? Y porque no va a venir nadie a ponernos la alfombrita y nos va a decir, pase, mira, ven por aquí, que lo tienes todo hecho, lo que quieras, pide lo que quieras. No. Al final, la idea es que tengamos una meta en nuestra carrera, ¿no? Que sepamos dónde queremos llegar y un poco luchar por ella, ¿vale? Y tratar de conseguirla. Y este punto, aunque suene utópico, lo tenemos porque creemos que al final las personas con las que trabajas son las que marcan la diferencia, más que el producto en sí, ¿no? Y en la medida de lo posible, si tú puedes elegir con quién trabajar, creo que es bueno para ti porque vas a obtener más experiencia y más información, ¿no? Es como que te curte más con quién trabajas más que en el producto que trabajas. Y un poco ahora ya para ir terminando, es un poco de una recapitulación de todo lo que hemos dicho. Pero al final nuestro camino como desarrolladores pasa por supuesto ser honestos, ser profesionales, empatía, la propiedad colectiva del código, nunca parar de aprender, predicar con el ejemplo, lo típico, siempre intenta preguntarte el porqué de las cosas y muchas otras cualidades que nosotros consideramos que con la charla ya os las hemos contado. Y un poquito de bibliografía y para terminar, muchas gracias por asistir porque sé que es ya de las últimas y veo la sala llena. Espero que os hayáis quedado con algún concepto, os hayáis sentido identificados y si tenéis cualquier pregunta, aquí estamos. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Vamos. Hay pegatinas. ¿Qué tiene que ver el gato con integración continua? Ah, no, esa... Era una plantilla gratuita por ahí que había y esa es una de las pocas que dejé. Es totalmente un related. Había una pregunta por allí. Nosotros, bueno, cuenta tú. Nosotros, por ejemplo, en nuestro proyecto tenemos un plugin de Jenkins que se llama el PR Builder, que básicamente lo configuras en Jenkins de una forma muy sencilla y ahí le dices el script que quieres lanzar, ¿vale? Nosotros luego lo que tenemos es cada vez que se lanza un PR, pues pasa el script y pasa el check style, pasa los tests, a eso me refería.
Eso es no sé si otros servidores de integración continua lo hacen por defecto, pero en Jenkins tenías que configurar este plugin, vamos. No sé si... Sí, pero eso al final es un hook. Aunque sea automatizado por parte del sistema que utilices, está hookeando. Lo que está haciendo es responder al push y entonces disparar. No, yo creo, vamos. A ver, el hook realmente se hace en el GitHub. GitHub sabe cuando le has hecho un PR, entonces le dice a la máquina de integración continua, que me han hecho un PR, vale, pues entonces ejecuta el job que tengas configurado con lo que tengas puesto. Nada más. Bueno, pues muchas gracias. Gracias.